Hola, bienvenidos al segundo capítulo de La Dicha Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y que creo que es súper necesario y útil que todos podamos escuchar un poquito más sobre esto. El tema de hoy es ¿para qué sirve realmente la terapia? Quiero decirles que esta vez tengo un café conmigo. En verdad eso sí se siente como una charla real, con gente real. Yo me imagino como que, no sé, como una conversación real. Entonces como que tomarme el cafecito y tal me pone más en el mood. Y me gusta, como que hay más elementos en el cuadro de la imagen y creo que se va a ver más lindo. Es mi taza favorita de la sirenita. Y nada, vamos a empezar. Ok, respecto a ese tema, ¿qué pasa? Al yo trabajar con pacientes en consulta, he recibido mucho la pregunta, no tan directamente para qué sirve la terapia. Esa pregunta la he recibido fuera de consulta, como que con la gente que te conoce y tú, bueno, dices profesión y te empiezan a preguntar como que para qué sirve, para qué vas. Y mis pacientes específicamente no me han preguntado eso, pero sí me han preguntado como que, o sea, ¿qué voy a lograr con esto? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuál es el punto? Lo cual me da ternura, por un lado, porque viene como por este llamado interno que yo creo que no lo tienen no siempre lo tienen tan claro. Entonces vienen justo como a buscar respuestas, buscar soluciones. Por eso me parecía muy importante hablar de este tema, porque creo que hay una idea muy generalizada y un poco superflua de cómo se debería ver la terapia o de para qué es la terapia. Y yo creo que este misconception es pensar que venir a terapia o que ir a terapia es la forma en la que te va a dejar de doler la vida o ya no te vas a sentir herido por tal cosa o ya no te van a herir las cosas que pasen en el mundo o en tu vida, o peor, digamos que ya fuiste y no eres una persona súper chill, súper elevada, entonces algo salió mal. Y la verdad, nada puede estar más lejos de eso. Entonces, como yo lo veo, la terapia tiene dos grandes propósitos. Aquí va a venir una parte un poco clínica, un poco de la psicóloga, porque el primer propósito y el más conocido, y paradójicamente el más satanizado, es el propósito clínico. Es decir, tratar una patología psíquica como trastorno de ansiedad generalizada, depresión, trastorno bipolar, trastorno límite, que en estos casos lo ideal es un trabajo integral, multidisciplinario, dependiendo de la especificidad de cada caso. Y algo súper importante que yo quiero aclarar aquí, al menos desde el psicoanálisis, que es la base con la que yo trabajo en terapia, existe la cura, pero no así como eliminar una bacteria, no desde un modelo médico, ¿no? Como de que, te voy a curar y no vas a sentir nunca más esto. Porque no es que buscamos eliminar el síntoma. Si no se entiende la cura desde esta perspectiva de aliviar el sufrimiento, transformar lo que en el presente aparece como síntoma en un malestar tolerable, que el sujeto se haga responsable tanto de sus deseos como de ese síntoma, ¿no? O reconocerlo y comprender qué nos viene a decir ese síntoma. Con la terapia, con los tratamientos, lo que se busca es mejorar la funcionalidad del individuo, mejorar su calidad de vida. Ahora, otro punto importante es que dentro de la enfermedad mental también existen espectros, es decir, niveles que permiten cierta conciencia de lo que se padece y otros niveles que la dificultan o la pueden impedir directamente. No es todo blanco y negro y sí es súper importante tener esto en cuenta cuando hablamos de enfermedad mental. Por eso el prejuicio de que solo la gente loca va a terapia está súper alejado de la realidad, por estas dos razones básicamente. En los casos de enfermedad mental más grave, es precisamente menos probable que la persona acuda de forma voluntaria a un proceso de terapia, porque a mayor severidad del cuadro, menor conciencia de enfermedad. Segunda, y la más importante, tener una enfermedad no es equivalente a estar loco. Y realmente confundir eso alimenta mucho los estigmas y nos sale muy caro a todos. Ok, con esta parte clínica, psicológica, explicada, quiero hablar del segundo propósito. Wait. Qué rico que es el latte, ¿no? Ojo, yo tomo cafés cafeinados. Si yo tomara café normal, arritmia cardíaca. Bueno, continúo. Continúo con el segundo propósito. Es el que ha crecido en visibilidad todo este último tiempo. A mí sí me alegra un montón que así sea. Sin embargo, hay que hacer ciertas como aclaraciones, ¿no? Sobre este propósito. Bajarlo igual un poquito más a la realidad. El segundo propósito del que hablo es el de acudir a terapia para trabajar en uno mismo, para hacer introspección, conocerse, entenderse, gestionar emociones, explorar un poco experiencias tempranas, entender las relaciones y dinámicas familiares y bueno, hacer este trabajo interno que honestamente pues nadie nos enseña a hacer como que en la cotidianidad, ¿no? Yo amo que ese propósito se esté legitimando porque ahora la gente se lo toma más en serio, le da más valor a eso, invierte sus recursos en eso. Cada vez más personas lo cuentan más abiertamente sin que eso genere necesariamente como que rechazo o burla o juicio por parte de
los demás, lo cual creo que denota un avance real. Pero acá viene la confusión frecuente que yo he notado, como digo, tanto en mis pacientes como en conversaciones sociales. Muchas personas que llegan con esta expectativa de que ir a terapia les va a solucionar la vida, les va a solucionar sus problemas, sus heridas, sus dolores, como que el psicólogo es el que les va a dar las respuestas o les debe las respuestas. Y en verdad no funciona tan así. Como a mí me funciona bastante explicar las cosas con metáforas o con ejemplos, tanto para yo mismo entenderme como para hacerme entender, yo creo. Estaba pensando en una metáfora y se me ocurrió que en terapia el psicólogo resulta ser como este faro, pero el faro tú lo manejas, digamos. Yo como terapeuta puedo ser el faro en sentido de que alumbro hacia donde tú decides mirar. Entonces, a lo que ayuda es quizás a ver más cositas o a profundizar cositas que solo como que no, o no parecía tan posible, o no era posible, o era diferente, o te daba miedo explorar. Y tampoco te va a decir qué hacer con eso que encuentras. Entonces, ¿quién llega con una demanda? ¿Quién llega a hacer el trabajo? ¿Y quién decide hasta dónde ir? ¿O qué es lo que quiere explorar o hacia dónde quiere mirar? Eres tú. Igualmente pensé en dos razones por las que es súper importante reconocer y valorar esto, ¿no? Aunque vayamos a terapia sin tener muy claro por qué vamos, estamos siendo lo suficientemente valientes para, a pesar de no saber, para, a pesar de no tener mucha idea, ir y plantarnos ahí y decir, ¿sabes qué? Oye, yo quiero entender esto, quiero un poquito hacia adentro, quiero encontrarme con eso que no conozco de mí mismo. Porque aunque el proceso sí te puede dar respuestas, lo que más vas a encontrar cuando empiezas a hacer terapia son preguntas. Y animarse a eso, animarnos cada vez más a conocernos, a conocer más de los demás, es una valentía que yo admiro mucho de esta nueva de estas nuevas generaciones. La segunda razón por la que esto es muy importante es porque esto nos permite ampliar la mirada de todo lo que realmente implica el trabajo interno. Al contrario de lo que uno imagina o el ideal que uno tiene. Obviamente a mí también me pasó cuando recién empecé a ir a terapia. Yo voy a terapia desde los 18. Nunca dejé de ir. O sea, sí tuve como lapsos en los que no fui, pero pues de meses. Y siempre retomaba y ya hace algunos años que no he parado de ir. O sea, he sido pues constante sin dejar periodos, ¿no? Y por supuesto que al inicio a mí también me pasaba como que la típica de, pero dígame qué hago, pero dígame si eso está bien, pero dígame si tengo razón, que esa es otra cosa que queremos que nos den la razón. Más yo me acuerdo que los primeros años de terapia, en general mi psicóloga no me daba la razón, por supuesto, pero sí como que obvio empatizaba con mis sufrimientos, con mis dolores, con mis situaciones, y yo lo traducía en mi cabeza como que me estaba dando la razón. Entonces, cuando yo tenía una discusión con alguien, era como que es que mi psicóloga dijo, ¿no? Entonces, al inicio, creo que también porque uno va como que con mucho acumulado no trabajado y con mucho que desconoce también, y con hambre de razón. Creo que las primeras veces uno va así como que con hambre de razón, con hambre de respuestas. Y bueno, en general, la terapia o los psicólogos no están para darnos la razón, ni para estar de acuerdo o en desacuerdo, sino, como ya dije en la metáfora del faro, para alumbrar donde queremos ver, donde queremos mirar, donde queremos profundizar, donde nos duele y tal vez nos asusta mucho hacerlo solos, pero no es que tú vas, hablas, tu psicólogo te da una solución, te sanaste, ya no te duele, ya perdonaste y ya no te va a doler luego cuando te vuelva a pasar lo mismo, maybe. En realidad uno va a terapia y se empieza a dar cuenta de todo lo que no se ha dado cuenta hasta ese momento. Empieza a saber de sí mismo todo lo que no sabía, y también a comprender un poco más a los demás y a su entorno. Y eso, aunque puede sonar como un poco scary o frustrante, como que entonces, ¿para qué voy? Me gustaría que lo puedan ver como un gran regalo en realidad, porque primero te devuelve el poder a ti, el poder sobre tu historia, el poder sobre tus heridas, el poder sobre tu crecimiento, ¿no? Sobre eso que vienes a buscar. Yo creo que los primeros años sí es frustrante. No digo, ojo, no estoy diciendo con esto que tiene que estar toda la vida en terapia o que los procesos deben durar toda la vida. En mi caso, por supuesto, es diferente porque es mi carrera y al ser psicóloga siempre vas a necesitar a otro psicólogo. Pero obviamente cada proceso es único, cada proceso es propio, literalmente. O sea, sé que suena redundante, pero es propio y pues tú sabrás tu timing y dependiendo de la situación, dependiendo de la demanda, etcétera. Bueno, ya pasó la parte clínica, ahorita estamos en la parte un poco más humana. Y bueno, como decía, es uno de los regalos más grandes que te puede dar el proceso terapéutico. Ahora, también he visto un montón de posts en Instagram de cuándo tienes que ir a terapia. He visto algunos muy buenos, otros que
me hacen ruido por ahí. ¿Cómo es el propósito de este canal? Bajarlo a la cotidianidad y humanizarlo también. Voy a compartir mi perspectiva sobre esto y la respuesta que tiendo a dar cuando alguien pues se hace esta pregunta. Y la terapia es una decisión y como toda decisión viene con una responsabilidad también. Entonces yo siempre digo que no hay un momento perfecto. O sea, no necesitas estar en una crisis, no necesitas tocar fondo, no necesitas tener una patología grave, no necesitas tener la vida más conflictiva. Tampoco voy por la vida pensando que todos deben ir Ay, me golpeé, chicos. Bueno, y tampoco voy por la vida pensando que todos deben ir a terapia. Realmente, yo me acuerdo que una vez hice un post de que cuidar de tu salud mental o cuidar de la salud mental se puede ver diferente para todos. Y por supuesto que va a depender del background de cada uno, de los dolores de cada uno, de los sufrimientos psíquicos de cada uno. Y eso, o sea, la historia vital de cada uno. Pero eso no quita que sí hay señales que vale la pena escuchar. Porque es como lo mismo que el cuerpo, ¿no? Estamos mucho más acostumbrados y mucho más como que familiarizados con cuando ir al doctor de cuerpo, de la parte física. Entonces, ok, si me duele un poquito el estómago, no sé, en mi caso, todo natural, me tomaría una agüita de manzanilla, chill, comería livianito, bla. Que me duele 1 o 2 días, pues ya atenti, ya llamo a un doctor, ya como que me atiendo. Como digo, estamos más familiarizados con ese modelo, pero cuando es de la mente, siento que además de que todavía hay cierto desconocimiento sobre esto, es mucho más abstracto. Entonces, quizás no es fácil identificar estas señales y hoy te las quiero contar aquí para que tú las tengas un poquito más claras y si sientes que necesitas y si te identificas con alguna señal, pues mm, evalúes la posibilidad de ir a terapia. Es una señal que yo creo que puede ser como clara para si nos ponemos a observar, es cuando nuestras propias reacciones nos sorprenden incluso a nosotros mismos. Cuando es como, porque, ok, una vez, 2 veces, o si vemos que hay situaciones específicas en las que se detona algo en nosotros que es como que no nos reconocemos a nosotros mismos, me parece como, ok, puedo evaluar a ver qué me está pasando, como para llegar a ese punto de salirme de mí mismo, de la percepción que tengo de mí mismo, ¿no? Cuando te sientes como en un loop todo el tiempo, como de que das vuelta a lo mismo, o sea, pero como que ya de una forma en la que se siente como incontrolable. E igual se ha mantenido en el tiempo pues un tiempo considerable. No voy a hablar tanto como de cosas muy específicas porque ya sería literalmente meterme en los criterios del DCM, pero así que no voy a dar un tiempo específico, pero como digo, uno ya se conoce también, ¿no? Y así como te digo que tú, ok, en tu cuerpo dices, ya me duele 1 o 2 días, ya me hago ver, lo mismo, como que o sea, voy como que con estos pensamientos y esta idea y me siento como encerrado en esto y se me dificulta concentrarme, se me dificulta hacer otras cosas, se me dificulta trabajar, se me dificulta estudiar, como que bueno, prestarle atención. Cuando algo de tu historia como que te pesa un montón y no sabes cómo gestionarlo, cómo lidiarlo. Es como que está ahí, 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 y como lo tienes muy presente en tu día a día y te causa mucho dolor, te causa mucho sufrimiento, te causa mucho enojo y ves que interfiere igual en tus relaciones, en tus dinámicas o en tu funcionamiento. También cuando eso se relaciona mucho con el segundo propósito que hablaba, de conocerte mejor y a veces sí he tenido pacientes que llegan y es como que a mí me pasa esto y yo quiero entenderlo. Y yo quiero entenderlo y como que no sé cómo, no sé por dónde empezar, no sé qué se hace, no sé ni siquiera cómo se llama esto que siento. Entonces, cuando tú te estés así como desorientado, puede ser un buen momento para empezar un proceso de autoconocimiento en el que vayas diciendo, esto se siente así, esto se llama así, me siento así, tal vez por esto, por lo otro, que como digo, las respuestas van a venir de ti. Tú vienes a que el farito te ilumine donde quieres ver y la respuesta va a salir de ti. El psicólogo, el terapeuta no te va a dar respuestas, pero el proceso en sí, por supuesto que va a traer a la superficie respuestas con el pasar del tiempo y con el trabajo que se va a hacer. Por supuesto que también puedes ir antes, por supuesto que también puedes ir para conocerte mejor, por supuesto, también puedes ir por una situación específica del momento, por supuesto que puedes ir para encontrar un lugar donde te estés escuchado, eh, y de a poco empezar a trabajar lo que vaya emergiendo, ¿no? En base a tus necesidades y en base a tu demanda. Entonces, con todo esto dicho, si este episodio suena que quiero desanimarte de que vayas a terapia, que espero que no, espero que no haya sonado así, es exactamente lo contrario. O sea, lo que yo quiero con este episodio es como visualizar realmente lo que implica ir a terapia, diferenciar los dos propósitos que les comenté, como yo lo veo, por supuesto. Seguramente puede haber otra persona que encuentre más propósitos. Quiero un poco también concientizar sobre el valor de ese proceso de ir a terapia,
el valor de ti, o sea, el valor de las personas salir y el valor del proceso como tal, lo valioso que es eso y lo valioso de la labor de los psicólogos también. Pero también quiero dejar de romantizar el ir a terapia. Como digo, y sobre todo al inicio, no es un proceso bello, hermoso, en lo que tú llegas y, wow, wow, qué alivio. O sea, no. Puede que te pase, claro, que al desahogarte, al tener con quien hablar, al empezar como a desfogar tantas cosas, sí vas a sentir un alivio. ¿Verdad? Los humanos necesitamos ser escuchados, necesitamos hablar, la palabra nos organiza un montón, pero muchas veces puede llegar a ser conflictivo y abrumador y te asusta porque empiezas a tener muchas preguntas, porque empiezas a darte cuenta de cosas de ti mismo y lo que yo quiero es que sepas que eso va a pasar, ¿no? Que eso es como son momentos, no te voy a decir que solo es un momento y que después, viva la vida, no. Son momentos en la terapia como los momentos de la vida, que a veces sí, a veces no, a veces bien, a veces lindo, a veces feo, o sea, va a ser un poco así, pero va a ser un proceso que te permite encontrarte más con tu verdad, más con tu esencia, más con tu sombra. Todos tenemos nuestra parte luminosa y nuestra parte sombría, que es un reto poder verla, poder aceptarla, poderla ir como trascendiendo. Entonces, no es para desanimarte. Por el contrario, te animo a que vayas si así lo deseas. Pero algo que yo creo que puede hacer de esa decisión algo más fructífero es el lugar desde donde tú llegas. Y otra cosa en la que quiero aportar con este episodio es que puedas ir hacia adentro sin esa expectativa de una vida sin dolor, idílica, perfecta, sanada, que una vez se imagina también por tanta gente que ve en redes. Bueno, no le echo la culpa a las redes, pero por tanta gente que ve en el mundo, que es como que es que yo fui a terapia, yo ya sané, lol. O sea, como que no es tan sencillo, pues. Seguramente sanó, no estoy diciendo que no sanó, pero hay todo un trabajito detrás y ahí y van a venir otras dificultades y ahí uno pues va viendo que sí, tal vez sanó, tal vez hay otra cosa, o tal vez ya llegó a ese punto en el que el síntoma se transforma en un malestar tolerable, como yo decía al inicio, que es como que lo que se busca de alguna forma. Y es eso, que podamos ver este proceso como que desde una mirada un poco más honesta, un poco más cruda también, más generosa con nosotros mismos. En el artículo, al último terminé diciendo algo que me fascinó, ¿verdad? Me encantó cómo quedó, pero era de que los seres humanos tenemos esta capacidad de emerger en medio de, en medio de un caos, en medio de cosas súper dolorosas, incluso. Sea la analogía con estas florecitas que salen del concreto, del pavimento, de la vereda, literalmente, que tú estás caminando y ves una florecita así, hermosa, quita, linda, llena de vida, y tú ves alrededor todo concreto, todo sequía, y es como que, ¿cómo esa florecita lo logró? O sea, salió en medio de toda esa sequía que tú dirías disminuye full las posibilidades de que haya vida o de que crezca una florecita, y eso pasa todo el tiempo, si ustedes se fijan. Fíjense en las veredas por las que caminan, van a encontrarse un montón de eso, de que en medio de todo ese concreto, toda esa sequía, todo ese cemento, incluso de basura, hay una florcita, dos florecitas, tres, un arbusto tal vez, em, que, ay, no sé cómo decir esta expresión, pero no me sale la fucking expresión. Pero bueno, emergió, salió y atravesó todo eso y logró ser esa vida en medio de todo ese concreto. Y esa es mi analogía con nosotros como humanos, que tenemos esta capacidad de abrirnos camino, de abrirnos paso en medio de las dificultades, del caos, del dolor de la vida. Y por eso fue mi finisher en el artículo, porque tal vez para eso sirva la terapia, para que en medio de esa sequía, de ese concreto, que parece que aplasta, que parece que, como ya dije, disminuye las probabilidades de que haya vida o de que crezca algo hermoso, en la terapia tienes ese otro que te acompaña a ir hacia adentro, a recordar que tienes la capacidad de ser esa vida que atraviesa las dificultades de la forma que puede, de la forma que le sale, de la forma que va aprendiendo y cada vez podemos aprender de mejores formas, buscando la manera de florecer y de seguir aquí en presencia y avanzando y aprendiendo cada vez más. Y no para que todo sea fácil, sino para que no estés solo en ese camino. Así que con esa analogía, que repito, me encantó, le voy a dar fin ya al capítulo. Es más, no sé cuánto tiempo voy grabando, me parece que me pasé del tiempo que tenía previsto. Este capítulo, como les digo, tenía la intención de eso, de dejar de idealizar un poco la terapia, de saber un poco más a profundidad lo que es, para qué vamos, para qué nos puede servir y animarlos a que sigamos encontrándonos con nosotros mismos, sabiendo que tienen su responsabilidad
pero que tiene un retorno grandísimo, el cual es que puede mejorar nuestra vida significativamente, tanto de forma intrapersonal, es decir, con nosotros mismos, eh, e interpersonal, o sea, con los demás, nuestras relaciones con los demás. Muchas gracias por escuchar. Quiero recordarte que si te gustó, tú puedes suscribirte, puedes seguirme, puedes dejar un comentario, que te agradecería mucho, porque además de que con eso no te vas a perder los capítulos, me ayudas un montón a que esto ya empiece a crecer, empiece a tomar más forma. Y nada, me permita seguir compartiendo todo esto y me permita seguir aportando pues a la vida, a la psicología. Así que no te olvides de hacerlo antes de que se termine el capítulo, ya sea que estés viendo por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, que ya me di cuenta que estoy mal. Antes decía Apple Music y no sabía que Apple Podcast y Apple Music son como distintas. Yo pensé que estaban como juntas, ¿sabes? Como que, bueno, X. Dato random. Te agradezco por escuchar, te agradezco por estar aquí, por quedarte hasta el final, te agradezco si te suscribes, te agradezco si me sigues. Eh, También se me estaba pasando contarles que en Instagram estoy como Tairi Cadena. Me puedes seguir también por ahí. También estoy en Substack. Siempre antes de sacar el capítulo, o sea, el episodio del podcast, publico un artículo sobre el tema antes. Generalmente va a salir los martes y el podcast va a salir los jueves. Entonces, como que pues ya tienes un preview leyendo el Substack, que también te puedes suscribir. Y lo chévere de eso es que te va a llegar directo a tu correo y como que vas a tener cada 15 días un artículo que te permita como ir hacia adentro. Y luego los jueves puedes venir y escuchar con más profundidad, con más detalle y nada, con un poquito de menos seriedad porque en el podcast soy un poco más yo y en los artículos soy como más puntual, un poquito más seria, obvio porque al escribir requiere otro tipo de rigurosidad. Ya, ahora sí, con eso me despido, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Me terminé mi café, chicos.